Hola, mis queridos estudiantes de grado tercero, bienvenidos a su clase virtual. Vamos a seguir aprendiendo en casa. Agradezco de antemano a ustedes y a sus papitos y a toda la familia por la disposición que han tenido para el desarrollo de las actividades, no solamente de mi área, sino de todas las áreas, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hacer un recorderis de todos los temas que hemos visto sobre los animales y algunos que van a venir después, ¿bien? Entonces, bienvenidos. Entonces vamos a iniciar por acá. Bueno, entonces, el primer tema que nosotros vimos fue características de los animales, ¿verdad? Entonces, son aquellas características efectivamente que solo lo tienen los animales por la forma de su cuerpo, la forma como se desplazan, cómo se alimentan, la estructura de su cuerpo, ¿cierto? Cuando nosotros vimos los reinos, pues nos dimos cuenta la forma, o sea, las características que tenía cada reino. Entonces vamos a tratar un poco más a fondo las características de los animales. ¿Listo? Y por allá nosotros habíamos escuchado esta palabra. ¿Listo? Son heterótrofos. ¿Recuerdan ahí ustedes qué es un ser heterótrofo? Pregúntense ustedes, contéstense en familia, contéstenle a sus papitos qué son heterótrofos y les doy una pista. Cuando hablamos de las plantas, nosotros decimos que las plantas son autótrofas, es decir, que tienen la capacidad de fabricar su alimento, cosa que no tienen los animales. ¿Listo? Entonces, ¿qué son heterótrofos? ¿Listo? ¿Ya comentaron con sus papás? Bien. Entonces los heterótrofos efectivamente son aquellos seres vivos que no tienen la capacidad de fabricar su alimento, sino que la obtienen a partir de otros seres vivos. En este caso pueden ser plantas o animales. ¿Listo? Se pueden desplazar, claro que sí, los animales se pueden desplazar de diferentes maneras, ¿no? Utilizando diferentes estructuras de su cuerpo. Por ejemplo, las alas, ¿cierto? La mayoría de las aves son voladoras. ¿Listo? Su cuerpo está provisto de plumas que les permite pues hacer ese ejercicio. Algunas otras no pueden volar, por ejemplo el avestruz. El avestruz es un ave terrestre, por su tamaño, la envergadura de su cuerpo, pues precisamente no lo podía hacer. Bien, los animales también nadan. La mayoría de estos organismos tienen escamas en su cuerpo. Dependiendo pues el tamaño, pues así mismo es el tamaño de sus aletas que les permiten desplazarse por medio de las aguas del mar o de los ríos. Bien, también pueden desplazarse aquí, como lo vemos en el leoncito. En el leoncito pues vemos las diferentes formas también de correr, ¿no? Pues las patas de los animales tienen diferentes formas, ¿no? Algunos tienen pezuñas, otras tienen almohadillas, es decir, sus 4 deditos tienen almohadillas que les permiten correr o trepar a los árboles, ¿bien? Y otros efectivamente no tienen ninguna de esas estructuras, como las serpientes o como algunas babosas o los caracoles, ¿cierto? Y pues ellos para desplazarse lo hacen arrastrándose, ¿listo? En el caso puntual de la serpiente, pues vemos aquí que a ella se les llama reptiles, ¿listo? Por la palabra de la forma de su desplazamiento que reptar. Algunos otros reptiles, por ejemplo, son los lagartos, los cocodrilos, etcétera, etcétera. Bien. Ahora sí vamos con la respiración. Vamos a retirar esta imagen de acá. Listo, la respiración. Respiran de diferentes maneras, sí, efectivamente, y es un tema que vamos a tomar un poquito más adelante. Bien, lo hacen de 4 maneras diferentes. 1, cutánea o por la piel. 2, por medio de branquias. 3, por medio de tráqueas. Y 4, por medio de los pulmones. Entonces ya más adelante lo vamos a ver. Listo, entonces vamos a ver qué pasó aquí. Listo, ahora sí. Responden a estímulos, efectivamente todos los animales respondemos a estímulos, las plantas también lo hacen y cualquier ser vivo responde a estímulos, pero precisamente nuestros animalitos, y el ejemplo que tengo aquí es que, por ejemplo, y lo podemos ver si tenemos animalitos en la casa, por ejemplo, un gato, por ejemplo. Entonces el gatico tiene, cuando se acerca a la luz del sol, pues la pupila se vuelve como una linecita en el ojo, ¿verdad? Pero cuando está en la oscuridad, pues toda la pupila abarca todo el ojito, ¿bien? Entonces a eso se le llama un estímulo y respuesta a la luz. A nosotros también nos ocurre, ¿listo? Otro estímulo es, por ejemplo, la temperatura, ¿listo? Cuando
nos retiramos de un lugar caliente, ¿bien? Por ejemplo, estamos hablando de los animales, estamos hablando entonces de la presa y del cazador, ¿listo? O el depredador. Entonces, la presa utiliza una forma para huir, para no ser cazado, y el cazador pues utiliza una técnica para poderlo cazar. ¿Listo? Cumplen efectivamente un ciclo de vida. Aquí vemos dos ciclos de vida diferentes. Vemos el ciclo de vida de la mariposa, que también corresponde al de la rana, ¿cierto? Que tiene metamorfosis, es decir, cambios paulatinos a lo largo de su vida, es decir, que la forma como nace no es la misma forma como cuando es adulto. Entonces sufre muchos cambios. Los escarabajos también lo sufren. Estábamos hablando de algunos insectos, como la mariposa y la rana, ¿bien? Y aquí tenemos el ciclo de vida de una tortuguita. Es decir, nace de su huevito y nace igual, y a la medida que va aumentando de tamaño, pues va adquiriendo sus formas de adulto. Y finalmente se comunican entre sí. La mayoría de los animales utilizan los sonidos para comunicarse. Otros, por ejemplo, utilizan los olores, ¿sí? Otros utilizan, por ejemplo, el veneno o el líquido que expulsan de sus cuerpos precisamente para comunicar o que se sienten amenazados o que pueden representar cierto peligro para los seres vivos que están alrededor de estos organismos. ¿Listo? Seguimos. Animales invertebrados, y eso ustedes se lo llevaron para la casita, que fue el último tema que vimos esta semanita de trabajo en casa, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de los invertebrados, efectivamente son aquellos que tienen o no tienen huesos. ¿Ustedes qué dicen? En la casita, ¿qué tienen o no tienen huesos? ¿Listo? Efectivamente no tienen huesos internos, no tienen estructura esquelética interna, es decir, que no tienen esa forma de protección, pero pues algunos tienen unas estructuras externas que ya vamos a hablar de ellos. Entonces, los metazoos quiere decir que no tienen apéndices o no tienen paticas o no tienen nada de eso que les permitan moverse, ¿listo? Como los nidarios, ¿cierto? Aquí tenemos las medusas, los gusanos, que hay gusanos que son planos y hay otros que son redondos. Las tenias, por ejemplo, también pertenecen a ese grupo. Algunos de estos gusanos, la mayoría de estos gusanos viven en el agua, pero otros gusanos son parásitos, es decir, que viven dentro del organismo de otros seres vivos, por ejemplo, en animales, ¿listo? Y en seres humanos también pueden haber. Entonces, lo que yo les reiteraba por allá en clase, la importancia de la purga, ¿cierto? Que nos purguemos para efectivamente eliminar aquellos bichitos que tenemos que no son nada agradables. Y por allá en clase me contaban, profe, sí, efectivamente, yo tengo un perrito y lo llevamos al médico porque estaba muy enfermo del estómago, y cuando hacía popó le salían unos gusanos blancos que se le movían. Efectivamente son esos mismos. Entonces decían que se les llama parásitos. ¿Listo? Otros son los moluscos, como los caracoles también. Ellos tienen una concha en la cual les permite protegerse de cierta manera, su cuerpo frágil, protegerlo dentro de esa concha. Los equinodermos, las estrellas de mar, ellos tienen como unos punticos que al cogerlos pues generan cierto, no sé, al tacto no es tan agradable. Otros, por ejemplo, como las estrellas de mar, ¿cierto? Como los erizos de mar, que hay que tener cuidado con ellos porque al tocarlos, pues sus púas contienen cierta cantidad de sustancia que para nosotros puede que no sea peligrosa, esos venenos, pero para otros animales sí, que los utilizan como forma o bien para cazar o para defenderse. ¿Sí? Los poríferos, que son los animales más sencillos, no tienen órganos internos, no tienen cerebro ni nada. ¿Listo? Los crustáceos, entonces tenemos aquí los crustáceos que tienen sus 8 pares de patitas más, 4 pares de patitas más sus tenazas. ¿Listo? Los insectos, que hay gran variedad de insectos. ¿Listo? Los arácnidos, que para algunas personas como que les causa un poco de estupor y miedo, ¿no? Y los miriápodos, que están los 1000 pies y los 100 pies. ¿Listo? Animales vertebrados. Entonces, en estos animales vertebrados sí tenemos 5 grandes grupos. ¿Listo? Empezamos entonces por las aves.
su cuerpo está provisto de plumas, la mayoría vuela, otras no lo pueden hacer. ¿Listo? Tenemos aquí los anfibios, su piel es lisa, siempre debe permanecer húmeda, pues la mayoría de ellos respiran por la piel, aunque también lo pueden hacer por pulmones. Están los peces, ¿listo? Que los peces pues viven la mayoría del tiempo dentro del agua o toda su vida dentro del agua, tienen escamas, tienen diferentes tamaños, respiran de manera branquial, ¿listo? Los reptiles, como las serpientes y los lagartos, ¿listo? Su piel es dura, es escamosa, son de sangre fría, entonces por eso ellos necesitan colocarse al rayo del sol como para que su sangre se caliente. Y finalmente los mamíferos, ¿listo? Los mamíferos es uno de los grupos, digamos, más recientes, entre esos estamos nosotros, claramente. Su sangre es caliente, su cuerpo está provisto de pelos, su reproducción es vivípara, que ya más adelante lo vamos a ver. ¿Listo? Nutrición en animales. Entonces tenemos 3 grandes grupos. ¿Listo? Los herbívoros. Y no se me perdió. Aquí. Los herbívoros. Entonces los herbívoros, como su bien palabra lo dice, se alimentan efectivamente, de hierbas. ¿Listo? Pero hierbas no solamente, también lo hacen de granos, de raíces, de tallos, de hojas, de flores. El néctar que tiene las flores también es un alimento para ellos, ¿listo? Los omnívoros se alimentan tanto de hierbas como de carne, ¿listo? Los monos, algunas aves, algunos peces, los cerdos, las gallinas, tienen ese tipo de nutrición. Y finalmente los carnívoros, su dieta principal es obtenida de otros animales, ¿listo? Hay carnívoros de primer orden, ¿listo? Que se comen a los herbívoros, carnívoros de segundo orden que se comen a los carnívoros y carnívoros de tercer orden que son los grandes depredadores de la naturaleza. Bien. Reproducción en animales, tenemos reproducción asexual, es decir, que solo se necesita un organismo para hacer ese tipo de reproducción, ya también lo habíamos visto en clase, como por ejemplo la fragmentación que ocurre en la estrellita de mar o la gemación, que le sale como otro hijito al lado y pues ahí empieza a hacer su proceso de reproducción. Y la sexual, listo, que necesita de 2 organismos, los organismos vivíparos, es decir, que su bebé se cría en donde... Muy bien, en la pancita de la mamá, en el vientre de la mamá. Toman leche, dependen de la mamá mucho tiempo. Ovíparos, es decir, que se reproducen o el bebé nace por medio de un huevito, ¿listo? Y los ovovivíparos, que es la combinación de los vivíparos y los ovíparos, es decir, que son huevos que están dentro de la mamá. Por ejemplo, el tiburón, las serpientes, los lagartos y la mantarraya. ¿Listo? Respiración en animales. Entonces, como lo había dicho al comienzo, tiene 4 tipos diferentes de respiración. Respiración cutánea, es decir, que el oxígeno ingresa por medio de la piel, como por ejemplo las lombrices, por eso es que ella siempre debe permanecer en tierra húmeda. Y los renacuajos o los sapos en su parte inicial de la metamorfosis. La respiración branquial, la respiración de los peces, efectivamente las branquias que están a este ladito de la cabeza, y permite efectivamente el ingreso del oxígeno del agua. ¿Quién es el que fabrica el oxígeno en el agua? ¿Me recuerdo? Las algas, muy bien. Respiración pulmonar, que la mayoría de los mamíferos la tenemos, incluidos nosotros, ingresa por las fosas nasales, va por todas las vías aéreas o las vías respiratorias, llega a los pulmones, se hace el intercambio de gases y se elimina el dióxido de carbono. Y finalmente la traqueal, que es la que realizan la mayoría de los insectos, ¿listo? Que son unas tráqueas que tienen al lado de la cabeza, unas estructuras que les permiten efectivamente obtener el oxígeno del ambiente. ¿Listo? Entonces, no era más, espero que de verdad lo disfruten en la casa, lo compartan, lo revisen de toda la forma que ustedes quieran. Un abracito para todos desde aquí, los quiero muchísimo, los extrañamos muchísimo y nada, bendecidas, bendiciones, saludos para todos ustedes y nos estaremos viendo en un próximo video. Chao, chao.